hermanos, estamos estudiando nosotros tercer viaje de Pablo, su ministerio. El domingo pasado nosotros vimos Pablo sale de Mileto, parte hacia Jerusalén. El puerto Mileto, él despide con los ancianos de iglesia a Efesos y luego llegan, y él y su grupo llegaron a Cesarea, un puerto, ciudad importante en Palestina. Ahí ellos quedaron casa de Felipe. La Biblia dice evangelista Felipe. Él era uno de los 7 diáconos de iglesia primitiva. Eso es lo que aprendimos el domingo pasado. Hoy vamos a estudiar desde que sale casa de Felipe y llegar hasta Jerusalén, encuentra con los líderes de iglesia primitiva. El texto bíblico hoy, que es capítulo 21, versículo 15 a 16, primero ahí podemos ver quién acompaña a Pablo. 17 a 19, Pablo llegan y el lugar recibe bienvenido, y desde 20 al 26 recibe de los líderes de iglesia primitiva, le hace un extraño consejo a Pablo, y sin embargo Pablo lo reciben, y queremos aprender por qué Pablo aceptó, obedeció ese consejo de los líderes de la iglesia primitiva. Quiero que hoy Espíritu Santo, que nos abre entendimientos y concentrar esa palabra de Dios. Y le voy a pedir, hermana misionera Carolina y hermano Luigi, ayude a leerle Hechos capítulo 21, versículo 15 al 26. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso, será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelo, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Amén, amén. El versículo 15 comienza después de esto. Lo que significa es del famoso profeta Ágabo hace profecía sobre lo que va a ocurrir Pablo cuando llega en Jerusalén. Escuchando esto de profecía de Ágabo, decía, todo lo que hay esperan es prisiones, sufrimientos. Escuchando esto, toda la persona que estaba allí, hermanos, empezó a rogar a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo, versículo 13, le dice, por nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo ser atado, sino también morir en Jerusalén.
Cuando escuchan esto, todas las personas dejan de insistir a Pablo y pone a mano de Dios, orando a Dios que se haga la voluntad del Señor. Desde luego, ellos preparan, ayuda a Pablo. Versículo 15 dice, acabamos los preparativos. ¿Por qué ellos están haciendo preparativos subir a Jerusalén? Ese no porque distancia larga. Cesarea, Jerusalén es como 104 kilómetros de distancia. Comparando todo lo que recorrieron Pablo, es corto relativamente. Y prepararon el viaje para subir Pablo de Jerusalén, no por la distancia, sino importante objetivo, propósito de Pablo llegar en Jerusalén, allí. Primero, Pablo quería entregar ofrenda que había recogido. Y esa ofrenda lo van a ayudar para que unen de iglesia primitiva y iglesia los gentiles que están extranjeros. Ese amor de gentiles que lleguen a la iglesia primitiva que está, a los hermanos que está pasando mucha necesidad. Y que dos iglesias que tenga unidades. El otro segundo es, Pablo quería entregarle su informe de ministerio para demostrarle voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es un llamado de misión hasta el fin del mundo, lo que quiere decir una misión mundial. Sin embargo, a pesar de ese importante objetivo, el paso de Pablo para subir ahí a Jerusalén, ese paso debe ser pesado y él su acompañante. Porque toda la ciudad venía advirtiendo a Pablo lo que va a ocurrir en Jerusalén es sufrimiento. Con todo esto, versículo 16, su salida de casa de Felipe da gracia. Da gracia porque ese viaje que no es quizá agradable, acompañan, algunos dicen, versículo 16, algunos de los discípulos de Cesarea, de esa iglesia Cesarea, está acompañando a Pablo. Estoy seguro, este acompañamiento de los hermanos de Cesarea, discípulos, que han dado una consolación y a fortalecer a Pablo. Ellos habían rogado a Pablo que no subiera en Jerusalén, pero cuando una vez se confirmar firme decisión de Pablo, y ellos puso mano de Dios, empezó a acompañar. Fíjate, ese viaje de Pablo hacia Jerusalén, prisiones, y Ágabo le dijo claramente prisiones y sufrimiento. Y cuando Pablo, prisión y sufrimiento, quien acompañante, también puede pasar misma suerte. Y no es fácil, pero aquí lo veo, los discípulos acompañan a Pablo ese viaje. Mire, espero que eso que haya aquí congregación, iglesia Adonai. Todas las personas que escuchen el mensaje, que haya esa actitud, porque ministerio de Dios no solo hace los pastores o los misioneros. Y nosotros no solo el ministerio de Dios, sino tenemos deber de acompañar todos aquellos hermanos, nuestros hermanos que están bajo una situación, dificultad o necesidades. Siempre debemos acompañar. Aquí los discípulos de Cesarea, conociendo lo que puede ocurrir, acompañó a Pablo. Y él, tanto Pablo, lo que tenía ellos, está enfocando no es sufrimiento, sino el propósito y la voluntad de Dios. Versículo 17, por fin ellos llegan a Jerusalén. Los creyentes de allí le dieron bienvenido calurosa. Y día siguiente, versículo 18, Pablo reúne con los líderes de iglesia primitiva. Aquí dice Jacobo y todos los ancianos. Todos los ancianos que estaban presentes en Jerusalén reunieron con
Pablo. Aquí Jacobo no es de uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Ese Jacobo es hermano menor de Jesús. Y Jacobo, que fue discípulo de Jesús, que es hermano de Juan, que había muerto, porque Herodes lo mató a él, convirtió en mártires. Aquí nosotros hemos escuchado, ya estudiamos, aprendimos la iglesia primitiva de Jerusalén, quien ocupaba como un cargo, autoridad, pastor principal, es Jacobo, hermano menor de Jesucristo. Cuando le digo esto, hay personas que es católica, o si no, personas que poco leen la Biblia, no entienden pensando Virgen María, pero en realidad en muchos sitios de la Biblia hablan hermanos en la familia de Jesús, familia de María. El Marco capítulo 6, versículo 3, hablan nombres de 4 hermanos de Jesús y les dicen hermanas plurales, quiere decir mínimo 2. Virgen María sí era virgen hasta cuando trae Jesucristo, pero después que nació Jesús, tuvo una vida conyugal normal con su esposo José. Ahí nacieron por lo menos 6 hijos, o sea, con Jesús serían 7 mínimo. Mire, le voy a dar otra cita, Mateo capítulo 13, versículos 55-56, también sale el nombre de los hermanos de Jesús. Y Gálatas capítulo 1, versículo 19, igual. Así, más lugares de la Biblia aparece sobre esa familia de Jesús. Ahora, después, cuando encuentra a Pablo con los líderes de la iglesia primitiva, Jacobo y todos los ancianos, él saluda y luego comienza a hacer un informe sobre su ministerio, informe de misión. Pablo lo hace esto con mayor humildad. ¿Y cómo sabemos esto, mayor humildad? Porque Pablo comienza a saludarlo y luego dicen, relató detalladamente. O sea, él no le dijo una general algo, sino le dijo paso por paso, detalladamente, explicó, entregó toda la información. Y él dice, todo lo que ocurrió él, eso no es su obra, sino obra de Dios. Esa es actitud humilde de Pablo. Porque, ¿sabe qué? El Pablo, su área su espacio de ministerio, de misión, es mucho más grande que ese líder que está en Jerusalén. Y Pablo, como parroquia, es como todo es continente Europa. Y él ha logrado muchos éxitos. Y su crecimiento, aviamiento en diferentes lugares es notorio. Y Pablo era mucho más famoso que ese líder que está en Jerusalén. Sin embargo, Pablo no desestimó a ellos, sino le dio importancia y comienza a explicar obra de Dios. Y para que con eso conectar iglesias gentiles, iglesia primitiva Jerusalén de judíos, unir, además explicarle cuál es voluntad de Dios sobre misión del mundo. Versículo 20, al oírlo, todo ese líder alabaron a Dios. Con esto ya vemos, Pablo está logrando su objetivo de visita a iglesia primitiva en Jerusalén. Versículo 20, los líderes comienzan a decirle a Pablo, mira situación de iglesia primitiva, mire la situación de Jerusalén. Aquí había cuántos miles de judíos aceptaron a Jesucristo, pero siguieron aferrados a la ley continuamente, porque ellos, como buen judío, todavía están pegados a la ley. Aún creyendo en Jesucristo, todavía ellos están pegados con la ley.
Eso lo que hace ver que es difícil salir paradigma de uno. Eso podemos ver mucho aquí en Venezuela, porque muchos venezolanos, crecimiento de ambiente católico, cultura católica, enseñanza de católica, desde colegio de católico, y mantiene esto y aún llega de pie de Cristo Jesús, pero tiene cierto temor de dejar de hacerlo. Mire, confesión a través de por Padre, teoría de purgatorio y de adoración de los santos, imagen, indulgencia de la iglesia, etcétera, etcétera, mucho no tiene fundamento de la Biblia. Sin embargo, no es fácil despegar de ese paradigma. Por eso Jesucristo nos dijo, Juan capítulo 8, versículo 32, dijo, conocerán la verdad, esa verdad los hará libre. Conocerán la verdad, o sea, debemos conocer, estudiar la palabra de Dios para que nosotros deshacer ese paradigma errada, paradigma que no tiene fundamento de la Biblia. Versículo 21, los líderes le dijo a Pablo, mira, aquí hay un rumor equivocado sobre ti, un falso rumor, porque gente piensan que tú estabas diciendo se aparten de Moisés a todos los judíos que viven en el exterior. Aquí la palabra aparten de griego le dice apostasian. De apostasian, de ahí viene de apostasias. O sea, lo que estaba diciendo Pablo a los judíos, que sale de Moisés, aparte Moisés lo que significa es mandamiento, la ley, porque ley vino Jesús, a Dios se entregó a través de Moisés. Entonces estaba diciendo, el humor, acuérdense, el humor es como si fuera Pablo está diciendo que aparten de su religión judaísmo completo. Ese humor no era cierto. Pablo siempre le dijo a los gentiles, por la gracia de Jesús, no necesita circuncidar, no necesita cumplir la ley a los gentiles, pero los judíos no le dio tanta esa importancia. Conociendo ello, inclusive alguna ocasión, Pablo lo hace circuncidar. Vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 16, versículo 2 y 3. Hermana Carolina y Ruiz, ya ayude a leerlo. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Mire, aquí Pablo invitan a Timoteo su ministerio. Antes de servir el ministerio, Pablo lo hace circuncidar Timoteo, porque Timoteo, madre, era judía. Y los judíos consideran, cuando es madre judía, es judío. Y para que Timoteo no tenga inconveniencia en ministerio, mire, aquí propio Pablo lo hace circuncidar a Timoteo. Ahora, versículo 22. Los líderes le dicen, mire, hermano Pablo, todo Jerusalén va a enterar pronto que tú estás aquí, tú llegaste a Jerusalén. Y eso va a salir un disturbio por ese rumor sobre de ti. Y considerando esto, ellos hacen un consejo extraño. Y ese consejo le dice 23-24. Aquí hay 4 hermanos que tienen que cumplir el voto. Ese voto, lo que forma lo que está diciendo, pareciera como ellos hicieran voto de ser nazareno, que parece número, libro Antiguo Testamento, número capítulo 6, ahí sale lo nazareno que debería cumplirse. Entonces, ese 4 hermanos parece que no tenía dineros y que para cumplir le propone a Pablo, le dice, hermano, financialo
para que tú paguen, tú ayudes para que ellos puedan cumplir esa purificación. Entonces todo el resto judío a lo mejor va a saber que todo ese rumor de ti no es cierto. Así que hágaselo. Y Pablo, con mucha humildad, él recibe ese consejo y versículo 26, él obedece. Lo que le digo, extraño este consejo a ustedes, porque tanto ese líder y Pablo, o sea, el líder le dice cuando Pablo, nuestro consejo, no dijo nuestra doctrina. Eso nada tiene que ver con doctrina. El segundo es, tanto líder, tanto Pablo, ellos sabían muy bien qué es gracia de Jesús, qué es lo que función de la ley. Mire, hace 8 años atrás de ese encuentro de ahorita, 8 años atrás, hubo primero concilio en Jerusalén. ¿Cuál es? Justamente discusión de si hay que cumplir la ley, hay que hacer circuncisión o no los gentiles. ¿Y qué lo que pasó? El capítulo 15, lo que hemos estudiado es sobre el primer concilio. Todos tomaron decisión de que es la gracia de Jesús hace darnos salvación. Nosotros somos salvos por gracia de Jesús. No necesitamos cumplir de circuncisión la ley. Y por lo tanto, ellos hicieron hasta una carta de un documento oficial de iglesia primitiva, repartieron toda la iglesia gentiles. De esa carta hace una recomendación que parece el versículo 25, dicen que abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de sangre, de la carne de animales estrangulados y inmoralidades sexuales, la cual que puede dañar unidad con hermanos judíos. Siglo I, toda la iglesia está compuesta congregación entre judíos y los gentiles. Por eso, para unidad de congregación, era necesario algún costumbre de judío para que no tenga ese choque de cultura, ambos. O sea, tanto líder que está Jacobo, lo anciano, y Pablo, todo estaba muy claro. Salvación viene por creer en Jesucristo, no por cumplir la ley. Sin embargo, ellos recomiendan a Pablo, dijo que ayude a esos 4 hermanos que cumplan esa purificación, cumplan la ley. Por eso yo estoy diciendo, llamando ese un consejo extraño, una propuesta extraña. Mire, ese tema es importante, por eso Pablo, esa relación de gracia y relación de eso con la ley, Pablo en Gálatas capítulo 3, vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículos 16, 18. Ahí Pablo explica muy bien que fuimos descendientes de Abraham por promesa, no por la ley. Vamos a prestar atención que leemos estos, ayuda a leer. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Mire, amén. Vea aquí. Dios hace una promesa con Abraham. Y de allí, esa promesa viene descendencia. No dice descendientes, no plural, sino singular. Uno, por eso. Ese uno es promesa, ser descendiente de Abraham. Ese uno es por Jesús. Por Jesús nosotros convertimos descendiente de Abraham. Ahí dicen, Pablo dice que esa promesa fue mucho antes de 430 años. ¿Qué es lo que decir? Cuando viene Moisés, nace Moisés,
Y Dios da esa es la ley, mandamiento a través de Moisés. Entonces, promesa de Dios fue mucho antes de nacer, venir la ley. Y continuamos a ver Gálatas mismo capítulo, versículo 19, luego 21 a 25. Ayuda a leer. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí, que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Amén, amén. Mire, el objetivo de venida de la ley es para que haga saber nosotros somos pecadores. Ese es el propósito. Porque si no sabemos somos pecadores, nosotros no vamos a acudir a esa provisión de Dios a través de gracia de Jesucristo. Esa es función de la ley. Por eso aquí la ley llaman como una guía a conducirnos hacia Jesucristo, su gracia. Aquí está Pablo, está explicando muy claro cuál es la relación de gracia en él y la ley. Por lo tanto, si estamos bajo gracia de Jesucristo, ya no estamos sujetados la guía en la ley. Y fíjate, así están tan claro Pablo y los líderes de iglesia primitiva, sabiendo eso, que ya no estamos sujetados la ley, le dicen ese consejo, una propuesta. Por eso le dije extraños. Ahora, Pablo, ¿por qué él aceptó ese consejo? Porque hay dos razones importantes. Yo creo que esas dos razones quizás es enseñanza más importante de hoy para nosotros. Es que eso es un objetivo, propósito de Pablo después de encontrar a Cristo. Pablo, después de encontrar su vía, ese Damasco, encuentra a Jesucristo. Él llega a entender y él se convierte como hijo pródigo. Parábola de Lucas 15 de Jesucristo, él convierte hijo pródigo. Pródigo que experimenta ese amor de gracia de padres y transforma. Mire, todas las personas que tienen ese corazón de hijo pródigo tienen tres características. Uno es alegría y agradecimiento a Dios, a Padre. El otro es un arrepentimiento genuino. Y el tercero, un deseo de vivir diferente. ¿Qué es deseo de vivir diferente? Una vida agradar a padres. Pablo, después de su conversión, su enfoque está cómo puedo agradar a padres. Él quería hacer lo que Dios quiere. Por eso, primero razón de Pablo que aceptó esto es porque él quiso ser hijo mayor que salió a buscar a su hermano menor que está perdido. Eso es mayor deseo del Padre, nuestro Padre. ¿Sabe? Es el Lucas 15. Por eso, teólogo de suizo, Calvat, en su libro, en Cristología de su libro de Church Dogmatic, él le dijo, Jesucristo comparó con hijo mayor que salió a buscar un país lejano a su hermano menor, un hermano que está perdido. Pablo, como ese hijo mayor,
Él invirtió para buscar su hermano, alma perdida. Él invirtió todo lo que él tiene. Y todo su objetivo, su propósito estaba centrado de eso. Fíjate lo que es su actitud, que habla mucho el primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 20-22. Hablan qué actitud tiene Pablo. Es muy bueno aprender nosotros, porque es el deseo de nuestro Padre hacia nosotros. Ayuda a leer, por favor. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar algunos por todos los medios posibles. Amén. Mira lo que dice el Pablo. Yo hice judío para ganar alma de judío. Yo hice como gentiles para ganarle gentiles. Yo me hice débil para ganar los débiles. Él dice que me hice todo para todos a fin de salvar a alguno por todos los medios posibles. Eso es actitud de Pablo. Por eso él aceptó esa propuesta, ese consejo extraño. Porque él sabe que el Padre lo interesa salvar almas. Ahora sería bueno preguntar, ¿cuál es mi objetivo de día? ¿Con qué objetivo nosotros vivimos día a día? ¿En qué día nosotros llamamos día bueno o fue bueno? Mire, si fue un día que donde sale todo negocio bien o resuelve problema algo, ese día nosotros llamamos, cuidado hermanos, nosotros puede ser como hijo mayor que está en la casa de padre sin sabiendo corazón de nuestros padres. Mire, en nuestro buen día debe ser buen día para Dios. Lo que ocurra en ese día, cosa agradable de Dios, nuestro Padre. ¿Qué es? Que sea predicado a una alma que no conoce Cristo, el mensaje evangelio, el mensaje de salvación. Y es para esto Pablo entregó todo, hizo todos. Y nosotros debemos copiar ese ejemplo de Pablo. Debemos cumplir esto. Mire, saliendo su casa y hacer realizar esto, hay que sacrificar o a veces pasa dificultades, pero sin duda, ese día nuestro Padre va a ser muy contentos lo que hacemos nosotros. Así que día bueno de Dios debe ser día bueno de nosotros. Nuestro objetivo de día debe ser evaluada, que es a quién yo prediqué, a quién le hablé de Jesús, a quién le entregué. Mire, pandemia es un montón, estamos viviendo. No sabe lo que puede ocurrir un vecino mío, un compañero mío, no sabe mañana. ¿Qué garantía hay alguien puede levantar las mañanas? Seguramente, si nosotros por cerrar nuestras bocas, si no no llega ese mensaje de salvación, seguro, cuidado que Dios puede pedir responsabilidad a nosotros. El segundo, Pablo aceptó ese consejo extraño, es porque para unidad, evitar unidad de congregaciones, evitar distinciones y disensiones, una pelea. Mire lo que hizo Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Jesús hizo ese de unión, de relación rota de entre Padre y los pecadores. Lo que hizo Jesús, unir los dos. Por eso le llama a Jesús peacemaker. Es hacedor de paz. Para esto, Pablo está siendo hacedor de paz. Por eso él distinguió muy bien qué es esencia de evangelio, qué es no esencia. Esencia
porque en teología nosotros no podemos negociar. Pero no, cuando no es esencia, él no importó de aceptar y cambiar sus ideas. No le prestó tanta esa importancia, evitó discusiones innecesario, tampoco mantuvo él sus opiniones. Lo que enseña Jesucristo, lo que enseña aquí Pablo a nosotros, es que para que nosotros seamos hacedor de paz. Ahora, preguntemos, hermanos, ¿hay paz donde vamos nosotros? ¿Donde llegamos nosotros hay paz? ¿O después que yo llego nace una discusión y pelea? Jesucristo hubiese exigido su derecho, así un poquito, nosotros todavía estaremos bajo del pecado, como pecador. Ese humilde Jesucristo, ese humilde Pablo, a través de su vida, su actitud, su ejemplo, nos demanda a nosotros, nos reta para que seamos hacedor de paz con nuestra humildad. Dios le bendiga, hermanos. Oremos por ese mensaje hoy. Gracias, Padre. Gracias a ese ejemplo de Pablo. Ese mensaje, lo que tú nos entregaste hoy, Padre. Queremos que vivir realmente esa enseñanza convierte una vida, una acción nuestra. Padre, nuestro día bueno debe ser buen día para ti. Ayúdanos a cambiar nuestro pensamiento, ese paradigma, Señor. Ayúdame a transformar por tu Espíritu Santo. Padre, queremos vivir. Ayúdanos a vivir para que sea día bueno para ti, sea día bueno para nosotros. El día que realice tu objetivo. El día que hay salvación en medio de nosotros. Que día donde predicar ese evangelio que hay en Cristo Jesús, mejor noticia del mundo, que llegue todo alrededor de nosotros. Ayúdenos nosotros para que sea hacedor de paz, Señor. Donde vamos nosotros, donde llegamos, para que use a nosotros, sean que haya en paz, que termine pelea y discusiones, Señor. Padre, úsenos por tu Espíritu Santo a nosotros como tu instrumento. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oremos en nombre fuerte y poderoso de Jesucristo. Amén y amén.